ahora el día de hoy con este tema que dice problemas de planteo, problemas de aplicación de trigonometría, problemas de trigonometría. Vamos entonces al trabajo. Dice el ejercicio, el primer problema. Vamos a trabajar. El primer problemita me dice resolver los siguientes problemas de aplicación práctica de la trigonometría. Calcular la altura de una torre. Muy bien, a dibujar una torre. No es necesario que dibuje una torre. Qué padre, qué buena torre. Bonita torre, no, pero simple con que ya aparezca una torre. ¿Listo? Una torre. Ahí está, ya aparece una torre, fíjense. Ahí está una torre, ya aparece una torre, ya. Ahí está, la torre. ¿Qué dice? Calcular la altura de una torre si a 25 metros de su base, 25 metros de su base, de esta base de la torre, pasan una distancia de 25 metros. ¿Ya? De 25 metros de su base. Lo pone en su dato. De su base, está hablando de la torre, 25 metros. ¿Qué pasa? Se mide un ángulo de elevación. El ángulo de elevación siempre es de abajo para arriba. Hasta ahí, ¿ves? Se mide un ángulo de elevación hacia su cúspide de alfa 65 grados. Quiere decir que este ángulo de elevación siempre va a estar con respecto al suelo. Con respecto al suelo se va a elevar. Y lo que me pide es la altura de la torre. ¿Qué tal? Vamos a recurrir a las razones trigonométricas. Ya tenemos 6 razones trigonométricas. Pero de esas vamos a recurrir, por este lado voy a anotar el seno de un ángulo, toda la vida cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente, la tangente de un ángulo va a ser igual cateto opuesto sobre cateto adyacente. Los principales, ¿ya? Separan en el ángulo ustedes. Aquí están en el ángulo parados. Vista al frente, cateto opuesto. Vista al lado, cateto adyacente. Cuidado que me digan a este lado cateto adyacente. Esa es la hipotenusa. Entonces, miren, ¿qué tenemos? Cateto opuesto sobre cateto adyacente será tangente. Tangente. ¿De quién? ¿Dónde se han parado? En 65 grados. Tangente de 65 grados es igual a cateto opuesto, altura, sobre cateto adyacente, 25 metros. ¿Ya está? Necesito altura. Este 25 metros al otro lado, a multiplicar. Entonces, 25 metros por tangente de 65 grados es igual a la altura. La altura tendremos 25 por tangente de 65. ¿Cuánto me sale? 25 por tangente de 65. ¿Cuánto sale? ¿No quieren hablar? ¿Estará bien? 51,61 metros. Es 53,61 metros. A ver, uno más. Verifique. 53, correcto. Yo estoy viendo mal. 53,61 metros. Ya, 6 digamos, para no perder la amistad. 53,6 metros. Así se calcula la altura. Mire, de esa manera. Vamos con el inciso B. Voy a borrar. Copie, saque capturita y con el inciso B. Voy a borrar, vamos. Borro a la 1. Borro a las 2. Y borro a las 3. Listo, hemos borrado. Ahora vamos a trabajar con el inciso B. Ahí tenemos el inciso B. ¿Qué dice? Calcular la altura de un edificio. Ahora hablamos de un edificio. Ahí está el edificio. Ese es el edificio. El edificio no está flotando en el aire, no está volando. Entonces va a tener un piso, una base.
Listo. Ahí está la base del edificio. ¿Qué más dice? Calcular la altura del edificio. Altura del edificio nos pide. La altura del edificio. Calcular la altura del edificio. Si desde su parte más alta con respecto a un punto P en la Tierra, aquí digamos que está el punto P en la Tierra. Desde la parte más alta, ¿qué ha pasado? A un punto P de la Tierra a 42 metros de la base del edificio. 42 metros de la base de la Tierra. Ya está bien. Del edificio se mide un ángulo de depresión. Muy bien, depresión de arriba para abajo. Ángulo de depresión. ¿Entendido? ¿Cuántos grados? 35. Pero el ángulo de depresión siempre trazamos en el paralelo al eje horizontal, al piso, al suelo. Una línea paralela, línea segmentada. Paralelo al suelo. Ya, paralelo al suelo, segmentado, punteado, así. Así. ¿Y para qué trazo esta línea segmentada? Para anotar el grado. Porque el ángulo de depresión no va a estar dentro del triángulo, está afuera el dato de depresión, aquí afuera. Ángulo de depresión, ahí. Por la regla de la Z, miren, Z inversa, este 35 grados se repite aquí abajo. 35 grados. Entra al triángulo rectángulo de esa manera. Mire, ya está dentro del triángulo. Nuevamente, analizamos y digo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. Otra vez vamos a resolver con tangente. Tangente, ¿en qué ángulo me he parado? En 35 grados. Tangente de 35 grados es igual. Cateto opuesto, hipotenusa, digo altura, sobre cateto adyacente, 42 metros. Necesito la altura, 42 metros que divide al otro lado a multiplicar. Tenemos 42 metros por tangente de 35 grados. Es igual a la altura. La altura va a ser igual. 42 metros por tangente de 35. ¿Cuánto vamos a tener? 31,50, profe. 31,50. 50. ¿Sí? ¿Está bien, Andrea? ¿No es 29,30? A ver, revisa Antonio. 29,40, perdón, 41 redondeado, 4 si quieren. 29,40, sí, profe. ¿No ve? 40 metros. Siempre van a poner metros, su unidad. Ya, cuidado con restar gaviotas. Siempre su unidad. ¿Listo? Vayan copiando. Muy bien. Así siempre 2 veces, si es posible, hay que realizar el cálculo. Copie. Voy a borrar a las 2. Y borro a las 3. Borrado. No quiere borrarse. Malito está. Borrado. Anotamos el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio, aquí está. Inciso C. Vamos con el inciso C. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, vamos con el ejercicio C. El ejercicio C. Calcular el área de un terreno rectangular. Tenemos un terreno rectangular. Vamos a hacer rojo el terreno rectangular. Aquí está el terreno rectangular. ¿Qué más nos indica? Cuya diagonal mide 520 metros. Diagonal, cuya diagonal, la recta diagonal puede ser de aquí para allá. Mira, ahí está la diagonal. Esa diagonal mide 520 metros. ¿Listo? Esta diagonal forma un ángulo de 36 grados con uno de los lados. ¿Con cuál lado quieren? Con este, ¿no? 36 grados. Ahí está su ángulo de la diagonal. ¿Listo? Ahora sí, calcular el área del terreno. Tengo que encontrar el área de todo ese rectángulo, ¿no? De ese terreno rectangular. Pero recuerden que el área es lo mismo que decir el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es igual a la base por la altura. Así se encuentra el área de un rectángulo. Base por altura.
Entonces a la base podemos bautizarle X y a la altura Y. Entonces el área vamos a encontrar con base para nosotros es X por Y. Ya está. Necesito el valor de XY a calcular. X. Mire, este también va a ser Y, ¿no es cierto? Y este también va a ser X. Fíjese, cateto opuesto. O a X primero puedo calcular. Cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es? Cateto adyacente sobre hipotenusa es coseno. ¿Coseno de quién? ¿Dónde nos hemos parado? 36 grados. Es igual. Cateto adyacente sobre hipotenusa 520 metros. 520 metros que divide al otro miembro a multiplicar 520 metros por coseno de 36 grados es igual a X. X, ¿cuánto va a ser? 520 por coseno de 36. Vamos, Andrea, multiplica. Vamos, Andrea. ¿Cuántito es 520 por coseno de 36? ¿Cuánto va a resultar? ¿Cuánto resultamos? 420,69 redondeado. Sí, profe. Es 69 redondeado. redondeado. Metros. Nunca se van a olvidar su unidad. Ya tenemos la base. Ahora me falta la altura. Mire, la altura Y. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno. Seno. Seno de 36 grados es igual. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Sobre hipotenusa. ¿Listo? 520 al otro miembro a multiplicar. 520 metros por seno de 36 grados. Seno de 36 grados igual a Y. Y va a ser igual. Vamos, multiplique 520 por seno de 36 grados. ¿Cuántito vamos a tener? Maestros. 305,64 grados, profe. No es grados, metros. 65 sería redondeado. Metros, cuidado, metros. Cuidado con pelarla ahí. Entonces el área del rectángulo va a ser, base ya tenemos 420,69 metros. Por a la altura 305,65 metros. ¿Cuántito es el área? ¿Cuántito es el área? ¿Estará bien 128.000? $128.583,19,2. ¿Qué cositas? Metros por metros. Metros cuadrados. Ahí está el área. Fíjense. Así encontramos el área del terreno rectangular. A copiar entonces, a copiar. Vamos, copie. Planteo el siguiente ejercicio. Bozo a la 1, bozo a las 2 y bozo a las 3. Bozados. Si estaban copiando, habla nomás para que vuelva a aparecerlo. Ahora tenemos el inciso D. Dice, calcular la estatura de una persona. Muy bien, a dibujar a la persona. Aquí está la persona. La persona está parada ahí en el piso. Pero la persona no está volando, no es Superman, ¿no ven? O Hulk, no sé, Hombre Maravilla. Nada de eso. Entonces está en el piso, está la persona. Esto digamos que es su sombra. Miren su sombra. Si su sombra mide 1,20 metros, su sombra 1,20 metros.
Ahí voy a dibujar. Esa es su sombra de la persona. Sombra verde. Pero la sombra generalmente es negro, ¿no? Ahí está negro la sombra. Eso es su sombra. Si la sombra está ahí, el sol se sobreentiende que está por este lado, ¿no? El sol brillando para que la sombra esté ahí. Ahí está el sol. Ahí está el sol. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más indica? ¿Qué más nos dice? Una línea que se inicia en el extremo de la sombra, en este extremo de la sombra, que se inicia en el extremo de la sombra y pasa exactamente por encima de la cabeza, está de la cabeza ahí, exactamente, da un ángulo de elevación hacia el sol de 54 grados. Quiere decir que esta elevación es de 54 grados. Basta que diga elevación. Ya saben, abajo, siempre con respecto al piso. Y me pide la estatura del hombrecillo. A trabajar. Miran, se paran en el ángulo. Analiza y dice, cateto opuesto sobre la sombra. ¿Cuánto mide? Tenemos la sombra. ¿Por qué no hemos anotado? 1,20 metros. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente. ¿Dónde se pararon? En 54 grados. Tangente de 54 grados es igual. Cateto opuesto, altura. Sobre cateto adyacente, 1,20 metros. 1,20 metros al otro miembro a multiplicar. Vamos a tener 1,20 metros por tangente de 54 grados. Eso va a ser la altura. Entonces la altura tendremos ¿a cuánto? Igual a cuánto la altura. 1,20 metros por tangente de 54 grados. Tangente de 54 grados nos sale 1,65. Apenas va a pasar raspando, casi chato se va a quedar, ¿no? Casi no le aceptan en la revisión médica. 1,65 metros. 1,65 metros. Ahí está. Esa es la altura del postulante. Fíjense, 1,65 metros. Cumple el requisito para dar su examen. Bien. Fíjense ahí. Es lo que nos pide. Vamos con el siguiente ejercicio. La clave siempre es dibujar y ubicarse ustedes en el ángulo. De ahí analizar los datos que tienen. Vamos con el siguiente ejercicio. Inciso A, B, C, D. Vamos con el inciso E. Dice el inciso E. Vamos con el inciso E. Desde el punto más alto de un buque, sobre el nivel del mar, tenemos el nivel del mar. Entonces tenemos agua. Para mí este es el agua. Así recto va a ser. Sin olitas voy a dibujar, ¿ya? Sin olas. Ese es el mar para mí. Y ahí hay un buque. Un buque. El buque, digamos que es el más grande. Así. Ahí está el buque. Este buque tiene un punto más alto. El buque. Ustedes dibujan algo bonito. Ahí está el buque. Ese es el buque. Desde el punto más alto de un buque a 8,6 metros sobre el nivel del mar, quiere decir que la altura de este buque hasta esta parte más alta, hasta la parte más alta es, desde el nivel del mar, 8,6 metros. 8,6 metros. Eso mide el buque. Seguimos. Se mide 3 grados como ángulo de depresión hacia una balsa. Hay una balsita aquí chiquitita. Ahí está la balsita. Ahí está. Mide un ángulo de depresión. ¿Qué significa? De arriba para abajo. Ahí está, de depresión. De depresión. ¿Cuánto va a ser el ángulo de depresión? De depresión. Pero cuando hemos dicho depresión, trazamos unas líneas segmentadas, hemos dicho, ¿no? Hacia el horizonte, paralelo al eje X. Eso es lo que hacemos. Pero tiene que ser con líneas segmentaditas. Siempre van a hacer, cuidado que quieran evitar la fatiga. Cuidado, cuidado. Y entonces ahí está el ángulo de depresión de 3 grados. Ese ángulo de depresión por la regla de la Z va a repetirse aquí abajo.
el ángulo de depresión. Ya está. Calcular la distancia a nivel del mar entre buque y balsa. Lo que me pide es esta distancia entre buque y balsa. ¿Cuál es la distancia? Dice. Se ubican, miren, se ubica. Cateto opuesto tenemos. Cateto opuesto, esta barquita, estito va a ser esto lo que me pide, ¿no ve? Estito, tenemos. Y eso tenemos la medida, 8,6 metros. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Opuesto sobre adyacente va a ser tangente. Tangente. ¿Tangente de qué? ¿Dónde se pararon? En 3 grados. Tangente de 3 grados igual. Cateto opuesto, 8,6 metros. Sobre cateto adyacente, X. X queremos, vamos a hacer un trueque para el despeje. X se va a quedar arriba, 8,6 metros en el numerador y sobre tangente abajo. Un despeje simplemente. Tangente de 3 grados. ¿Cuánto es la distancia a nivel del mar? En ese nivel del mar, ¿cuánto es la distancia entre los dos? Entre buque y balsa. 8,6 dividido entre tangente de 3. Tenemos 164, redondeado 1, ¿no? Sí, va a ser 164,1 metros. ¿Listo? ¿Ya está? Ya hemos encontrado lo que me pide la distancia a nivel del mar, buque y balsa. ¿Listo? A copiar entonces. Copie. Voy a borrar a la 1. Voy a borrar a las 2. Voy a borrar mucho. Voy a borrar a las 3. Y borrado. Vamos con el último ejercicio del día de hoy. Inciso F. Vamos con el inciso F. Calcular la altura, el ancho de un río. Si desde un punto P de observación P, en forma perpendicular al recorrido del río, se observa en la orilla opuesta un árbol de 7,2 metros de altura, cuya copa desde el observador P muestra un ángulo de elevación de 17 grados. En este caso siempre es bueno dibujar primero el árbol. ¿Entendido? Primero dibujamos el árbol. Ahí está el árbol. Este árbol obviamente no está volando, ¿no? No está volando el árbol. No está volando, está en la tierra, en la orilla opuesta. Justo en la orilla opuesta está. ¿Por qué? Porque después viene el río. Calcular el ancho de un río si se mide desde un punto P en forma perpendicular al recorrido del río. El río está viniendo de otro lado, entonces por eso se va a poner perpendicular ahí. Ahí va a ser. ¿Qué quiere decir perpendicular al recorrido del río? Que el río está viniendo de esta manera, ¿no? El río, así está el río, el recorrido del río. Así es, el río está viniendo así. Ahí está el río. ¿Entendido? Ese es el recorrido del río. Yo estoy representando de esa manera. ¿Ya? El recorrido del río. Ahí más o menos. Está recorriendo el río. ¿Listo? El recorrido del río. Perpendicular quiere decir por eso. ¿Listo? Y en la orilla opuesta, ¿qué cosita hay en la orilla opuesta? En la orilla opuesta está un punto P. Aquí está la orilla opuesta. Color tierrita, por si acaso se lo estoy haciendo también. Es la orilla opuesta, mire. ¿Qué vamos a tener? Un punto P, aquí debe estar P, observando P. Aquí está observando, aquí hay un punto P. Ya no hay problema. En forma perpendicular al recorrido del río se observa en la orilla opuesta un árbol de 7,2 de altura. La altura del árbol es 7,2 metros. Cuya copa desde el observador P muestra un ángulo de elevación de 17 grados. Cuya copa desde el observador P, aquí está el observador P, hasta la copa, muestra un ángulo de elevación de 17 grados. 17 grados. ¿Ya está?
Entonces nos ubicamos y decimos cateto opuesto, mire, cateto opuesto, y necesito el ancho del río. Esta es la misión, el ancho del río. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente. ¿Tangente de quién? De 17 grados, es igual. Cateto opuesto, 7,2 metros. Sobre cateto adyacente, X. Un trueque entonces, X va a quedar despejado. 7,2 metros sobre tangente de 17 grados. Tangente de 17 grados. X va a ser igual 7,2 dividido entre tangente de 17 grados. ¿Cuánto va a salir? 55. Eso, 23,55, pero metros. Nunca se olvide del metros. ¿Ya está? Por lo cual queda resuelto el ejercicio número o inciso F. 23,55 metros. Bien, hasta ahí hemos hecho los trabajos con triángulos rectángulos. Mañana vamos a trabajar con triángulos oblicuángulos. Después ya vamos a identificar cuál es cuál. ¿Entendido? Ya vamos a ir a los triángulos oblicuángulos el día de mañana. Vamos a quedar aquí la clase de hoy, por favor.